personas. Indudablemente hay muchos más grupos en la práctica cotidiana, pero siempre representan a uno de estos dos. Y por una parte es el de los propietarios del capital y las personas que están al servicio de los propietarios de ese capital, y los trabajadores, de cualquier categoría, desde la señora de la limpieza hasta el ingeniero informático de telecomunicaciones más sofisticado, ¿no? Al final, yendo al fondo de las cosas, todo el mundo queda reducido a una de esas categorías. O eres propietario del capital o eres trabajador. Es verdad que hay algunos trabajadores que por los medios de que disponen son también propietarios de una parte del capital, pero generalmente son pocos y además no suelen ser demasiadas veces tampoco los dueños principales del capital para el que trabajan. Y sabemos que esos propietarios, y esta es una característica que se nos olvida con mucha frecuencia, son los que tienen el poder de tomar las decisiones. A veces yo suelo pensar que si viniera un alienígena a este país, o cualquier otro del mundo en el que vivimos, y se encontrase con una empresa moderna, que puede haber 5.000 trabajadores o 10.000 trabajadores, ya quedan menos de estas, pero todavía las hay, en las que todo ese número de personas resulta que siguen las órdenes de un equipo dirigente de 5 o 10 personas, pues debía de pensar, bueno, ¿y esto por qué? Porque claro, es un poco extraño, ¿no?, que haya 5.000, 10.000 personas o 7.000 o 2.000 que están siguiendo las órdenes, no instrucciones, no, órdenes perentorias de alguien que es el propietario y que se dice que es el que tiene el poder de tomar la decisión. Y no nos damos cuenta que esto supone el poder de tomar las decisiones importantes en la sociedad en la que vivimos. Y son los que van a decidir si va a haber un tipo de producción, otro tipo de producción, cómo se va a producir, qué se va a producir, y al final son también los propietarios del producto, que también es algo de decir, bueno, ¿y por qué son propietarios del producto? Es decir, estamos tan familiarizados, tan imbuidos, hemos nacido tanto en una estructura capitalista que nos parece que es la única natural. Y decimos, bueno, esta es la forma natural en la que pasan las cosas. Pues natural no es una organización social, una forma de organizarnos que ha llegado después de una serie de procesos históricos muy largos y que seguirá hacia otra serie de procesos históricos tan largos. Y entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es decir, bueno, ¿y cómo se ha llegado a que existan dos grupos de personas tan desiguales? ¿Cómo se ha llegado a que exista la señora de la limpieza y el alto ejecutivo de una empresa y el propietario de esa empresa que tiene el poder? Y no podemos olvidarnos de que es en el marco de estas contradicciones o de estas preguntas, por lo menos, en las que tenemos que situar nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver tanto el presente como el pasado. Y además, ese capitalismo no es estático. Todos sabemos que el capitalismo es una de las formas de organización social que se han conocido hasta ahora más dinámicas. Y me van a perdonar quizá las organizadoras del evento que he utilizado sin pedir el copyright el dibujo de los pececitos. Y es que cuando lo vi pensé, qué bien, porque estaba siempre buscando este tipo de dibujo, en el sentido de que, a mi modo de ver, el capitalismo es enormemente dinámico porque está siempre buscando el beneficio y no para nunca. Y siempre lo he asociado, antes de recibir el dibujo también, siempre lo he asociado a los peces en un acuario. Muy pocas veces se ven los peces dormidos. Yo no he visto nunca peces dormidos. Casi siempre los peces están en movimiento continuo, ¿no? Y yo pienso que el capitalismo es esto, es un sistema en movimiento continuo buscando permanentemente el beneficio, y por eso es tan dinámico, por eso produce tantos bienes y por eso produce muchos beneficios y por eso es tan evolutivo también. Y entonces, bueno, había decidido aprovechar el dibujito, que no sé si es el sentido que le habían dado los organizadores, pero me perdonarán porque me pareció que era muy bonito, porque además está en medio el anzuelo que verdaderamente representaría el beneficio. Entonces están los pececitos permanentemente buscando ese beneficio privado. Y este capitalismo se expande y crece siempre para que funcione bien. En los momentos que no crece, como es en el que estamos ahora, estamos en crisis. Es decir, cuando el capitalismo funciona bien, tiene que crecer, necesariamente tiene que crecer. Y esto es importante también porque tenemos ahora todo el planteamiento de decrecimiento, y ese decrecimiento habría que situarlo también en el contexto de un capitalismo que necesita crecer de alguna forma, ¿no? Necesita crecer porque los ingentes beneficios que se acumulan cada año compiten entre sí y si invierten, y si no invirtieran dejarían de crecer.
y dejarían de crecer, desaparecerían rápidamente estos capitales. Cualquier capital que no crece, que no compite con los otros, deja de crecer. Y ahora estamos viendo que las competencias son enormemente duras y fuertes entre los capitalistas. Es curioso que hay como dos dinámicas, pero además dos dinámicas simultáneas. Por un lado tenemos, y lo comentaré en un minuto, la fusión de los grandes capitales entre sí. Muchos capitales se están fusionando, se están concentrando. Pero a la vez la competencia entre ellos es durísima. No hay nada más que pensar, por ejemplo, las compañías de teléfonos móviles, el tipo de competencia que se están haciendo entre sí y hasta qué límites llegan, o las fábricas de automóviles o las fábricas de ordenadores. Es decir, que tenemos esas dos ruedas en las cuales gira el capitalismo, pero que todas ellas le dan ese impulso de un gran dinamismo, siempre buscando este beneficio. Y sabemos que allí el capital acude siempre allí donde los beneficios son mayores. Recordarán ustedes que el año 2005 todos los capitales de este país que merecen ese nombre, cuando yo hablo de capitalismo no estoy hablando de la tendera de la esquina, estoy hablando del gran capital. Bueno, pues todos los capitales dignos de ese nombre se dedicaron a invertir en inmobiliaria, en la construcción y en inmobiliaria. Pero para 2007 los más lúcidos de ese capital ya habían empezado a marcharse hacia las industrias energéticas porque veían lo que pasaba. Es decir, que realmente el capitalismo es enormemente perceptivo de todo lo que sucede porque están muy alerta para la búsqueda de ese beneficio. Y los capitales más potentes crecen y se comen a los más pequeños, que también de alguna manera el símbolo de los peces señala un poco esto, ¿no? El pez grande se come al chico, en nuestros refranes castizos de toda la vida. Y entonces vemos cómo los capitales más potentes absorben a los más débiles con esa concentración que es el segundo eje que les señalaba. También sabemos que el capital puede tomar formas distintas, comercial, industrial, financiero, y que realmente en este momento, aparentemente, solo aparentemente, es el capital financiero el que domina la escena de las grandes decisiones. Pero es un capital financiero que no nos tenemos que engañar, no está tan separado del resto. Si pensamos, por ejemplo, que hay grandes empresas financieras, efectivamente, y son las que parece que dominan la escena del capitalismo actual. Pero, por otra parte, sabemos también que en las grandes empresas industriales de tipo transnacional, el departamento más importante es el departamento de finanzas, porque colocan el dinero que ganan, y ganan mucho dinero, en términos absolutos, incluso más importante que en términos relativos. Es decir, que la visión de un capital financiero absolutamente separado de un capital industrial o comercial puede ser útil para explicar algunas cosas. Se ha utilizado mucho para explicar la crisis actual, pero tampoco la separación es tan drástica como pudiera parecer y hay muchas más conexiones entre esos capitales de lo que parece a primera vista. Y sabemos también que el capitalismo se expande por el mundo entero. Lo que antes se llamaba internacionalización del capital, lo que se llama imperialismo y que se ha traducido en formas más suaves, que es la globalización. Pero bueno, en definitiva no quiere decir nada más que ese capitalismo, en este proceso de expansión que estamos recordando, lo que hace es ocupar el mundo entero. Lo que pasa es que esa ocupación del mundo entero es muy desigual. No es lo mismo el capitalismo en el occidente de Europa que en América Latina, aunque se va pareciendo cada vez más, o que en algunos países de Asia. A lo mejor el sureste de Asia se parece mucho a un capitalismo estadounidense, pero sin embargo si vamos a Bangladesh o vamos al Tíbet, las cosas cambian fuertemente. Pero el hecho de que el capitalismo tenga expresiones diferentes en diferentes países no elimina el hecho de que en este momento ocupa el mundo entero. Es decir, los valores del capital, las decisiones del capital ocupan verdaderamente el mundo entero y se produce con una visión general y para que se consuma con una visión general. Indudablemente, lo que sí sabemos todos es que la capacidad de consumo es muy diferente de unos a otros. Pero en los planes de expansión del capital eso se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta todo eso en el sentido de producir y consumir para el mundo entero. Y a pesar de que, insisto, las situaciones son muy diferentes, no es lo mismo Bangladesh que Chile o Vietnam, que puede ser Austria, ¿no? Pero de todas formas, los ejes fundamentales de la toma de decisiones son similares. Esto ha llevado además a la
encarnización de la competencia. La competencia es cada vez más potente, la competencia es cada vez más dura y hay una característica que antes era mucho más débil. Ha existido siempre, pero era mucho más débil, y es que ahora los trabajadores del mundo entero compiten entre sí. Compiten por la emigración y por la inmigración, es decir, hay mucha más movilidad entre los trabajadores. Pero bueno, no será en Galicia donde no podamos hablar de los trabajadores que se iban a América. Es decir, que la emigración ha existido siempre. Y, de todas formas, no es tanto la competencia con la movilidad física de los trabajadores, que ha crecido, sino más bien con la comunicación entre los que toman las decisiones. En este momento, cualquier trabajador sabe que puede ser perfectamente, y de hecho lo son, muchas veces desplazados por los salarios de los trabajadores chinos. Es decir, la competencia se ha acrecentado entre los trabajadores a este nivel. Y ahora ya todos los trabajadores del mundo entero compiten entre sí y estamos viendo las consecuencias importantes de esta competencia. Y los capitales crecen, como les decía antes, y todo esto está llevando, no tendría por qué llevar, pero es así, en este momento está llevando a que la suerte de los trabajadores está empeorando. Todos sabemos también que aumenta la desigualdad y la pobreza. Ya les he dicho al principio que seguramente no les voy a decir gran cosa de nuevo, simplemente intentar estructurar un poco cosas que todos sabemos, ¿no? Entonces nos encontramos en el marco de todas estas sociedades, de todas estas dinámicas, y muchos sabemos también que se está hablando de un cambio de era. Es decir, está cambiando tanto la tecnología, la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de comunicarse, que efectivamente hay cambios muy sustanciales que van a afectar a todo esto. Y todo esto es donde tenemos que encajar nuestra percepción de la memoria histórica, ¿no? Es donde tenemos que encajar lo que nos vienen diciendo nuestros ancestros y los que han trabajado más próximamente por ella. Pero nosotros hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en ver qué está pasando en este momento en el Estado español. Indudablemente nos interesa a todo el mundo, he intentado bosquejar muy rápidamente cosas que están pasando en el mundo entero, pero creo que a todos nos interesa más qué pasa más próximos a nosotros, entonces, en el Estado español, qué está pasando. Y sabemos que está fuertemente aquejado por la crisis del año 2007-2008 que se inicia en Estados Unidos. Pero lo que muchas veces se percibe menos es que siempre hay crisis, y a mí me sorprende un poco cómo cada vez que hay una crisis nos sorprende. Uy, hay una crisis. Pero bueno, si no tenemos nada más que mirar a la historia, aquí sí que la historia nos ayuda mucho. Todas las cifras que ven ustedes aquí arriba, que son... A ver si esta tecnología funciona. ¿No? Todas estas cifras son cifras de crisis que ha habido en los 200 años de capitalismo que tenemos. Es decir, que en el capitalismo siempre hay crisis y mientras haya capitalismo siempre habrá crisis, porque la crisis es inherente al sistema capitalista. Las contradicciones del sistema capitalista se plasman siempre, un poco antes o un poco después, en una situación de crisis. Del año 1945 a 1975 del siglo XX parecía que se había aprendido ya a manejar las crisis. Había autores, incluso autores críticos, que decían, bueno, ya se ha aprendido a manejar las crisis. Bueno, pues la crisis de los años 70 claramente fue la demostración de que eso no era así. Y desde los años 70 tenemos bastantes crisis, el 95, el 97, el 2001, el 2007 y lo que vendrá. Entonces, estamos ahora en una crisis que está produciendo una gran alarma social con la superposición de varios elementos distintos. No es nada más que un dibujo muy impresionista de lo que es la crisis actual. O sea, la crisis actual tiene una conexión, una articulación de los elementos financieros, pero también de los elementos reales. Nos han hablado mucho de que son los elementos financieros los que han causado esta crisis. Y la causa inmediata de la crisis probablemente son los elementos financieros, o sin probablemente. No se puede negar que son los elementos financieros los que han causado esta crisis. Pero si se rasca un poco más y se profundiza un poco más, inmediatamente se ve la conexión que tienen los elementos reales.
es decir, la conexión que tiene la incapacidad del capitalismo actual, como siempre en las épocas en las que surge una crisis, de seguir reproduciéndose normalmente, porque son las contradicciones básicas del capitalismo las que llevan a esta crisis. No voy a entrar a las causas de la crisis, es un tema ya manido, que llevamos mucho tiempo hablando de él, pero solamente quería hacer mención para que tuviéramos en cuenta que son los elementos no solo financieros, sino también los elementos reales. Y si perciben la línea hacia arriba, es que los salarios en esta crisis han ido disminuyendo y los beneficios van aumentando, como iremos viendo a lo largo de toda la exposición. Si queremos entonces, después de esta un poco larga introducción, observar la sociedad capitalista, podemos ver que tenemos que mirar a dos facetas importantes de esta sociedad. Por una parte tenemos el sector que llamamos privado, que es el dominante. Es el dominante en la economía actual, pero tenemos también el sector público, que muchas veces tendemos a separarlo del sector privado. Y, sin embargo, es la articulación de esos dos aspectos lo que realmente va a suponer las economías que tenemos en la actualidad. Y el dibujo irregular de las relaciones entre mercado y Estado no quiere decir nada más que las situaciones entre mercado y Estado. Perdonen, esto de la tecnología moderna a veces funciona y otras muchas veces no. Tendría que funcionar, a lo mejor soy yo, que no la sé hacer funcionar. Bueno, es igual. Voy a intentarlo después, pero es igual. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, vemos que en la parte no tiene ningún valor de fechas, no tiene ningún valor cuantitativo, eso es simplemente una impresión. Es que el sector privado hay algunos momentos en que tiene más fuerza y entra dentro del Estado, y hay otros momentos en los que el sector público entra en el sector privado. Probablemente el periodo keynesiano, el periodo intervencionista del 45 al 75, es un periodo en que el Estado pudo entrar en el sector privado. El periodo en el que nos estamos moviendo ahora es completamente distinto, en que el mercado o sector privado va a entrar mucho más en el sector público. Pero tenemos que mirar un poco esas dos facetas. Y dentro de mirar estas dos facetas lo señalo porque nos estamos encontrando actualmente, todos nosotros, en que todo nuestro desasosiego, nuestra desconformidad, nuestra rabia frente a lo que está pasando, lo asignamos al elemento Estado. Casi siempre decimos, bueno, es el Estado el que tiene la culpa, y hacemos manifestaciones contra el Gobierno, sea de un color o sea de otro. Cuando es de un color hacen manifestación unos y cuando es de otro color hacen manifestaciones otros. Pero normalmente nuestras iras, yo diría que buenas, y de buena intención y de buena voluntad, pero se plasman respecto a las autoridades políticas, que ya se las merecen, no es que yo tengo ninguna reticencia a que protestemos contra las autoridades que se asignan un poder que a nosotros puede no satisfacernos, pero están consiguiendo los grandes decisores de un país y de la economía, están consiguiendo que el capital quede en la barrera. O sea, venga a protestar contra el Gobierno, que, insisto, debemos de hacerlo. Por favor, no me malinterpreten en este sentido. Tenemos que protestar y tenemos que rebelarnos y tenemos que luchar por aquellas cosas que creemos, y si ya hay que luchar contra las autoridades, pues hay que ir contra las autoridades. Pero lo que no nos podemos olvidar, o no nos debemos olvidar, diría yo, es que hay otra faceta previa, que es la propiedad del capital y las grandes decisiones que toma el capital. Y que realmente, luego veremos brevemente, que el Estado no hace nada más que seguir instrucciones en el mejor de los casos, órdenes en otros casos. Y entonces lo que querría hacer en la primera parte de esta exposición es, aunque sea muy brevemente, hablar un poco también de lo que está sucediendo en el sector del capital. No solamente la política económica, sino qué está pasando entre los que tienen la capacidad de decidir en el sector privado. Porque nos cuentan, en teoría, y contamos, lo malo es que en las facultades seguimos contando estas cosas, que a través de la actuación del capital privado, de los famosos mercados, obtenemos el mejor sistema posible para todos. O sea, lo que nos dicen es, con el capital privado, mercados competitivos, todo el mundo obtiene lo mejor posible. Y todo el que no acepte eso, pues es un ignorante, un retrasado, cualquier cosa. Nunca se argumenta
por los propios puntos, sino que se hace un comentario peyorativo de las personas. Yo he trabajado en la universidad durante 35 años y nunca nadie casi me ha preguntado qué enseño. Pero sí que me han dicho muchas veces, es que tú te quedaste en el 68. Como por edad es verdad que me podía quedar en el 68, pues ese es el argumento, ¿no? No te dicen por esto y por esto y por esto. Bueno, pues entonces nosotros lo que tenemos que intentar ver es por qué realmente nos parece que el sector privado y el sector público no producen lo que ellos nos dicen que van a producir. Porque la teoría esta es la teoría llamada del goteo. Es una teoría económica mucho más complicada, pero que no vale la pena. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Pero de todas formas, simplificando mucho, es la teoría del goteo, la que nos dicen ahora que si el capital está contento, si el capital... Si el capital tiene beneficios, supongamos que es la línea azul, en la cumbre se encuentran los beneficios del capital. Y esos beneficios del capital se van a invertir si el capital está contento y de ahí se va a desparramar el empleo y el beneficio para toda la población. Lo que nos piden ahora es que aceptemos que en vez de que la dinámica sea la que marca la línea azul, lo que suceda sea lo que marca la línea roja. Es decir, que los beneficios del capital sean mucho mayores para que el goteo, para que la lluvia sea mucho mayor. En esencia es un poco la teoría económica que enseñamos en todas nuestras facultades. Es decir, si los capitalistas están contentos, esos capitalistas invertirán y generarán puestos de trabajo. Y esto se ha hecho más explícito cada vez. Ustedes lo están viendo ahora cada día, que se pone la alfombra roja delante de todos los capitalistas porque van a generar puestos de trabajo. Quizá los ejemplos, el más esperpéntico que tenemos recientemente en este país es el tema de Eurovegas, de un señor, prácticamente un delincuente, que se ha cogido con alfombra roja por las máximas autoridades de un país porque se supone que si consigue la financiación, de la cual una parte importante va a ser pública, pues a lo mejor generará una serie de puestos de trabajo. Es decir, es la idea de que lo que importa es que los que tienen mucho dinero estén contentos y les vaya bien. Y cuando les vaya bien, pues ya derramarán, ya se gotearán la lluvia que nos va a crear los puestos de trabajo y el bienestar para todos nosotros. Lo que sucede es que esto se puede hacer en distintas interpretaciones. Vamos a ver que la lluvia en algunos casos no siempre proporciona bienestar. En Galicia es verdad que llueve mucho y que a lo mejor proporciona cierto bienestar, pero también probablemente proporciona algunas inundaciones y otros elementos que no son tan deseables. Porque hay muchas, vamos a ser suaves, ineficiencias del mercado. El mercado no funciona en absoluto y eso lo sabemos todos. El mercado no funciona en absoluto como creemos o como nos cuentan, y esto sí que es un cuento, como nos cuentan que funciona. En este gráfico tienen ustedes en la parte de abajo la cifra de 63 trillones. Bueno, son trillones americanos, o sea que serían billones en el contexto europeo, pero es igual, lo que importa son las proporciones. Esta es la capacidad de producir bienes que se calcula que existe en un año en todo el mundo. Bueno, eso está muy discutible, ya sabemos que el PIB mide lo que mide, no mide lo que mide, pero en este momento podemos utilizarlo como un referente de la capacidad de producir bienes y servicios para la población, de alguna manera, con toda la desigualdad de la que luego hablaremos. Pero son 63, billones o trillones da un poco lo mismo. Pero fíjense que son 87 de la misma unidad, billones o trillones, los que son acciones y obligaciones que se generan en el mundo, es decir, papeles. Las acciones y las obligaciones no son nada más que papeles. Y 601 trillones también o billones, los que son derivados financieros, más papeles, papeles sobre papeles. Y finalmente 955 los que consisten en las negociaciones de divisas en un año. Es decir, los cambios entre yen, el dólar, el euro y las distintas divisas del mundo suman 955. Fíjense que esas tres últimas cantidades son puros papeles y puras operaciones, si no queremos llamarles especulativas, digamos imaginativas, pero ahí no hay nada detrás. Todo es construcción.
Construcción sobre una base de 63 trillones, entonces no es extraño que en el capitalismo haya crisis permanentemente. Es decir, los mercados no generan esa lluvia beneficiosa que hemos comentado, sino que generan grandes problemas, porque, entre otras cosas, los beneficios no salen del papel. Nos hacen creer que los beneficios salen del papel, pero los beneficios no pueden salir del papel. Y entonces, de los 63 trillones, tienen que salir los beneficios para todo lo demás. Imagínense entonces realmente el problema que tiene el propio capitalismo. Y algunos datos simplemente anecdóticos, porque son reveladores pero anecdóticos, de concentraciones de mercado. La industria farmacéutica está controlada más de la mitad por menos de 10 empresas. El mercado discográfico, yo creo que este dato es de hace 2 años, seguramente el discográfico ya ha disminuido mucho porque ahora ya los discos no se venden, pero bueno, las 10 empresas controlan el mercado global de pesticidas y lo que puede ser más importante son 6, no 10, 6 las que controlan el mercado mundial de alimentos. Entonces, esperar que de esa concentración gotee el bienestar, pues efectivamente no, contradice totalmente la teoría. Y datos incluso de 9 personas que se reúnen el tercer miércoles de cada mes en Manhattan. Yo a veces me pregunto, ¿y qué comerán? Porque unas gentes tan poderosas, ¿no?, que deben de comer reuniéndose cada miércoles a comer, a ver para ver qué van a hacer con 700 billones de dólares. Bueno, y en el Estado español nosotros hicimos un pequeño trabajo, un pequeño paréntesis. Yo trabajo con un grupo de economistas jóvenes, con algunas excepciones obvias, y hacemos algunos informes sobre la economía española, de los que ya les comentaré después también, si me permiten una cuña publicitaria. Bueno, y de esos informes hicimos uno muy modestamente, porque tenemos muy pocos medios para hacer investigación, y nos salía, con nuestros medios tan modestos, que 500 personas manejaban la economía española. Personas, ¿eh? Bueno, aquí aparece que 1.400 personas, que suponen el 0,035 de la población, controlan lo que supone el 80,5% del PIB. O sea, estos son los mercados, y mercados competitivos que no gotean en absoluto, no competitivos y que no gotean en absoluto bienestar, sino que lo que buscan son beneficios. Estos son diseños de algunas redes de poder, como los puntitos son concentraciones de poder que recogen todas esas líneas que se encuentran en el dibujo, y aquí son grupos financieros de enorme poder, como los que están aquí, pues el Merrill Lynch, el Bank of America, el Goldman Sachs famoso, de los cuales tenemos nuestro ministro de Guindos, que fue fue Lehman Brothers, pero Goldman Sachs, luego volveremos a hablar de ello. O sea, estos son los grandes grupos financieros. Y este es el capitalismo que hoy tenemos. Y es soñar, y es quimérico pensar que de ese capitalismo puede desprenderse el bienestar, porque esas ineficiencias crean también otro tipo de dinámicas, como son las que se intenta reflejar en este diseño. Por una parte, la cola del paro, y por otra parte, la enorme pobreza en la que todos estamos viendo que está creciendo cada día. Según este gráfico, a ver si funciona esto ahora, por lo menos una vez, el gráfico este marca los ingresos por persona durante distintos años. Y entonces vemos que la mayoría de distintos ingresos por persona en el periodo, no sé si es 2010 o una cosa así. Bueno, pues entonces vemos que la inmensa mayoría de personas están por debajo de la línea, que creo que son 21.000 euros al año de ingresos. Pero, sin embargo, claro, van disminuyendo enormemente el número de personas, pero las cantidades que van obteniendo van creciendo desorbitadamente. Todos sabemos que están aumentando grandísimamente las diferencias entre los más pobres y los más ricos. Y están aumentando también, lo que pasa es que es más difícil encontrar diseños para esto, las diferencias entre los más ricos y las clases medias. Porque una de las características de esta crisis es que estamos siendo afectadas fuertemente las clases medias. Antes parece que eran muy pobres y entonces estos siempre sufren, no hay duda ninguna de que los más pobres sufren siempre mucho, pero ahora nos está tocando a las clases medias y efectivamente esto puede tener consecuencias sociales y políticas de distinto carácter. Todo esto entonces, para comentarles, como les decía al principio,
que no es solo los gobiernos los que hacen las cosas mal, que también, sino que por encima de los gobiernos o por detrás de los gobiernos, como queramos imaginarlo, está todo este capital privado que es en definitiva el que marca además la actuación de los gobiernos. Y que eso es lo que no nos podemos olvidar. Porque, insisto, a mí por lo menos me da la impresión cada vez más de que tenemos a los políticos muy enfrentados, y bien que estén muy enfrentados, pero a los grandes representantes del capital sentados tranquilamente viendo los toros desde la barrera. Y me parece que lo primero que necesitamos es tener con bastante claridad la idea de que el sistema supone las dos cosas y que además en ese sistema es el sistema privado el que verdaderamente tiene la capacidad de tomar las grandes decisiones de una manera o de otra. Volveré luego sobre ello, pero supongo que están ustedes al corriente de lo que se está comentando estos días, de cómo, por una parte, están forzándonos a los trabajadores de este país para que seamos más competitivos, para que podamos exportar más. Insisto en que luego volveré sobre este tema, y tenemos que serlo y necesitamos exportar más, pero a pesar de todo el esfuerzo de exportación que hacemos los trabajadores de este país con menos salarios, con condiciones mucho más duras laborales, con menos estado del bienestar, con todo, el año 2012 se ha conseguido mejorar nuestra balanza por cuenta corriente en 10.000 millones, que es bastante dinero. Hemos exportado y hemos mejorado. También porque importamos menos. Pero bueno, dejémoslo, démosle el beneficio de la duda, y ha disminuido en 10.000 millones, ha mejorado en 10.000 millones nuestra balanza con el exterior por cuenta corriente. Es decir, debemos 10.000 millones menos, que ya es bastante dinero. Pero al mismo tiempo, aquellos empresarios y propietarios del capital que han forzado a que los trabajadores seamos más competitivos, ¿saben cuánto han sacado del Estado español durante ese mismo periodo? 212.000 millones de euros. Claro, si resulta que para conseguir una mejora de 10.000 millones tenemos que ir con la soga en el cuello, de forma de trabajar, de forma de estado de bienestar, de todo, y mientras tanto por la puerta de atrás los grandes potentados sacan 212.000 millones, pues verdaderamente una se pregunta, bueno, ¿y de qué nos sirve todo el esfuerzo que estamos haciendo para, según nos dicen, tenemos que ser más competitivos? Y entonces lo que yo quiero destacar es que no pensemos que solo la política económica, que más importante, me atrevo a decir, que la política económica es la decisión del capital privado, y que estos perfectamente ignoran todo tipo de controles y mira, 212.000 millones solo que van a salir tranquilamente para porque no quieren correr riesgos, y entonces nosotros estamos luchando terriblemente para ser un poco más competitivos, y resulta que los dueños de esas empresas que tienen que ser más competitivas son las que están, o muchos de ellos por lo menos, son las que están sacando el capital por la puerta de atrás. Bueno, esta es mi diatriba oficial casi contra el capital privado, que me parece que es importante que no se nos olvide. Y pasaré entonces a hablar de la segunda faceta, que es el capital público. Digamos, el sector público, no el capital público, el sector público. Y antes de hablar del sector público, creo que necesitamos muy someramente hablar del tema que está sirviendo de argumento para todas las políticas económicas que se están llevando a cabo ahora, que son el tema de la deuda. La crisis, como trata de reflejar este esquema, evoluciona dentro de su propio proceso. No es una cosa estática tampoco. La crisis del 2007 no es lo mismo que el 2008, no es lo mismo que el 2010, no es lo mismo que el 2012. La crisis va cambiando de facetas. Entonces, en este gráfico, de lo que se trata un poco es de ver cómo están superponiéndose unas a las otras, y hasta ahora tenemos las cuatro primeras, que son la crisis financiera, la crisis económica, la crisis de la bolsa y la crisis de la deuda. La 5 y la 6 son hipotéticas, por lo tanto no vamos a pararnos en ella. Pero como toda la política económica que se está haciendo en este momento se está haciendo con el argumento de que hay que salirse de la deuda, de que hay que conseguir controlar la deuda, pues vamos a hablar del tema 4, que es la crisis de la deuda soberana, cómo se genera y cuáles son las consecuencias. Todos sabemos cómo se genera la crisis financiera, ¿no? Muy rápidamente, sabemos que en los años 2000 las entidades financieras ofrecían créditos fáciles. Ya los salarios iban disminuyendo, o por lo menos no aumentaban mucho.
excepto en el sector de la construcción, en el caso del Estado español. Pero como no aumentaban mucho los salarios, una forma de compensar, si tienes que comprar un piso, tienes que comprar unos electrodomésticos o tienes que comprar un automóvil, es pidiendo un crédito. Y como las entidades financieras tenían mucho dinero, por razones que no tenemos tiempo de entrar en ello, si quieren en el coloquio, volvemos a ello, pues entonces lo que hacían era ofrecer créditos fáciles, a muy largo plazo y muy baratos. La verdad es que el crédito en los años 2000 era barato. De forma que las entidades financieras utilizaban esos créditos y utilizaban los llamados derivados para expandir, de la manera que hemos visto a nivel mundial, sus negocios financieros. Aquello que se llamó pomposamente la nueva arquitectura financiera. Entonces, las familias con créditos fáciles nos animamos a comprar un piso en muchos casos, otros compraron muebles, otros compraron una segunda residencia, las empresas se iban endeudando más a más y los bancos, que es un aspecto importante, como veían que había negocio, se iban endeudando cada vez más también con los bancos del exterior para poder dar todavía más créditos, sobre todo al sector inmobiliario y al sector de la construcción. Es decir, hubo un boom de las finanzas, como todos sabemos. Cuando llega ese boom de las finanzas, el año 2007, este se hunde en Estados Unidos y llega de una manera más o menos lenta, llegó primero al Estado español y después ya de una manera mucho más acusada. Y entonces, inmediatamente, cuando el mundo de los negocios va mal, cuando aparece claramente ya la imagen de la crisis, se le exige al Estado que ayude. Y es curioso porque nos encontramos aquí con ciertas contradicciones, incluso entre la gente que queremos pensar en una sociedad alternativa. Es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre la población de derechas, la población, llamémosle de izquierdas, por llamarle algo, y el Estado, ¿no? Porque sabemos que tenemos una paradoja, y yo creo que no se puede negar esta paradoja. Normalmente, la gente que queremos una sociedad distinta, nos apoyamos mucho en el Estado y tendemos a ignorar que el Estado es un instrumento de clase también, que el Estado es una institución que en el fondo tiene como objetivo fundamental la reproducción del sistema. Y la reproducción del sistema es la reproducción del sistema capitalista con una clase dominante y una clase dominada. Y entonces estamos ahí. Y yo por lo menos no le veo muy fácil la solución a esa paradoja. Es decir, por una parte recurrimos al Estado para que nos ayude con el estado del bienestar, con las subvenciones, etcétera, y por otra parte nuestro análisis nos dice que el Estado es un estado de clase también. ¿Qué supone esto? Y entonces, bueno, en el momento en que estamos ahora, hay como una especie de consenso entre la mayoría de autores críticos en el sentido de decir, bueno, el Estado indudablemente es un estado de clase, es un estado del sistema capitalista, pero por otra parte se ve obligado a ejercitar algún papel que justifique la existencia de ese mismo sistema, de que nos convenza de que el sistema no es tan desastroso. Es decir, el Estado tiene que cubrir el papel de ayudar a la acumulación de capital, que es el papel principal del Estado, y, por otra parte, legitimar esa acumulación para que las poblaciones no nos rebelemos demasiado. Y ahí está el Estado actual, el Estado llamado democrático, pues ahí está jugando con los dos ejes. Cuando las cosas no van demasiado mal, pues se mueven en esas dos fuerzas. Cuando las fuerzas verdaderamente se ponen mal para la acumulación, entonces el Estado tiene muy claro a quién debe su lealtad. No hay problema, si las cosas se ponen feas, el Estado siempre elegirá el proceso de acumulación. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro, que es la Segunda República del Estado español. Cuando los latifundistas y los capitalistas que había en el Estado español en los años 30 se dan cuenta que el Frente Popular les puede, porque todavía no les había hecho mucho daño, pero no me atreveré a hablar mucho de historia en esta audiencia, pero cuando se dan cuenta que les puede hacer daño, no tienen ningún escrúpulo en montar un golpe de Estado. Y lo mismo pasa exactamente en Chile, con Allende. Un gobierno absolutamente democrático, elegido, no sé qué, cuando el capitalismo de Estados Unidos y los grandes capitales chilenos se dan cuenta que les puede hacer daño, pues se cargan a Allende y ponen en su lugar a Pinochet. Es decir, que tenemos que tener en cuenta permanentemente esta paradoja en la que nos movemos. Lo que sucede es que en el Estado todavía tenemos un poco más de fuerza
si la ejercemos, para presionar al Estado a que intentar presionar para que haga lo que nosotros queremos. Evidentemente no muchas veces nos hace caso, pero alguna otra vez nos puede hacer, ¿no? Y entonces ahí hay un poco de poder que en el mundo del capital privado no tenemos, porque en el mundo del capital privado depende del dinero que tú tengas y la ciudadanía de a pie no tenemos mucho dinero. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta que en el Estado podemos presionar un poco más, pero no olvidarnos nunca de verdaderamente este papel importante que tiene. Porque la legitimación del Estado, el Estado hace la legitimación a través de distintas vías. Por ejemplo, en los años 60 en el Estado español y también en los años 90 y el 2000, la legitimación era principalmente económica. Es decir, vivías mejor y nos vendían, y era verdad, que vivíamos mejor que en los países llamados del socialismo real. El socialismo te conducía a una economía menos potente, a una quizá más distributiva, pero lo que nos vendían era, bueno, sí, pero vivimos mejor que en Rusia, ¿no? Bueno, era verdad que vivíamos mejor y sobre todo ha sido verdad que en los años 60 y en los años 90 y el 2000, a pesar de que ha habido crisis más cortas, en el Estado español la gente hemos mejorado de nivel de vida. Y entonces hay esa legitimación, es decir, ¿ves cómo el capitalismo gotea? ¿Qué sucede? Que llega la crisis y esa legitimación económica se bambolea, porque ahora resulta que todos sabemos que nuestros hijos vivirán peor que nosotros y que no habrá posibilidades para todos a que mejoren como hemos mejorado algunos. Y entonces dicen, bueno, hay una legitimación ideológica, en el sentido de decir, es la crisis. No, el capitalismo ya funciona bien, pero estos años de crisis, claro, funciona mal, ¿no? No es verdad, el capitalismo siempre hay crisis, como les he dicho al principio, pero bueno, sirve de legitimación y mucha gente sencilla, con muy buena voluntad, dice, no, es que nos tenemos que apretar el cinturón porque estamos en crisis. Bueno, entonces, la legitimación puede pasar de ser económica a completarse con una legitimación ideológica. Y no podemos olvidarnos de que hay todavía gobiernos legitimados ideológicamente. Todos ustedes saben perfectamente que Franco se legitimaba también ideológicamente. Franco decía que él tenía que salvar al mundo del comunismo, se acordarán. Yo iba a un colegio de monjas y toda mi niñez, después de rezar el rosario primero, luego rezábamos 3 avemarías por la conversión de Rusia. Parece que han sido eficientes, porque Rusia se ha convertido al capitalismo, pero rezábamos por la conversión de Rusia. Bueno, había esa legitimación ideológica. Y había también en la época del franquismo la legitimación de España une grande. Bueno, ahora ya lo de grande no se atreve a decirlo nadie, pero lo decían. Es decir, hay legitimaciones ideológicas y hay gobiernos hoy teocráticos. O sea, los gobiernos musulmanes, por ejemplo, son teocráticos y son legitimaciones mucho más ideológicas, aunque también pueden jugar otro papel. Y cuando la legitimación económica falla y la legitimación ideológica no basta, pues no sé cómo se llaman aquí, pero en Cataluña decimos están los Mossos d'Esquadra. O sea, abiertamente la represión. ¿Cómo se llama la policía aquí? Aquí no tenemos policía. Ah, no tenéis policía. Bueno, pues nosotros tenemos los Mossos d'Esquadra en Cataluña, ¿no? Y la Ertzaintza en Euskadi. Pero, en definitiva, lo único que pretendía con estos comentarios es llamar la atención al hecho de la paradoja del Estado, que no podemos olvidar nunca, de que el Estado podemos exigirle en ciertos momentos y tenemos que exigirle, pero no olvidar nunca la verdadera naturaleza del Estado. Y la verdadera naturaleza del Estado es un Estado de clase que está para apoyar la acumulación, aunque tenga que hacer algunas concesiones a la legitimación. Cuando llegamos a la situación actual de crisis, es bastante curioso que el establishment económico, los poderes fácticos económicos españoles, después de haberse pasado 40 años prácticamente diciendo que el Estado no tenía que intervenir en economía, que esto del goteo ya iba muy bien y que les dejáramos en paz, que lo importante es que hagan lo que les dé la gana, pues empieza inmediatamente a exigirle al Estado español, al gobierno español concretamente, que le ayude. Se acordarán ustedes de un señor famoso, que es el señor... Ay, no me acuerdo del nombre. El Ferrer, el que era el presidente de la COE. Ferrer Salat. No, Ferrer Salat era el anterior, que también. No, el de Marsans. Díaz Ferrán, perdón.
Bueno, pues el Díaz Ferrán, toda su época se había pasado diciendo que bueno, era uno de los adalides del neoliberalismo en este país y el Estado manos fuera de la economía y manos fuera de la economía. Entonces, inmediatamente al comienzo de la crisis, el Díaz Ferrán dijo: el Estado español tiene la obligación de ayudarnos mientras duren los problemas. Pero exigió al Estado que le tenía que ayudar. Y los gobiernos tienen que ayudar, en principio, bueno, para eso son los gobiernos, como les digo, unas instituciones de clase, aunque tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, el capital financiero se les escapa porque está por encima, no les hace mucho caso. De hecho, si miráramos un poco despacio, veríamos que desde la crisis se ha hablado tantísimo de que hay que regular el capital financiero, y el capital financiero no se está regulando para nada. Lo mismo sucede con las grandes empresas, y tiene que ayudar, sin embargo, al capital financiero, a las empresas, y tiene que pagar el subsidio de paro a los parados. Pero aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque el Estado tiene que ayudar en el capitalismo, tiene que ayudar en estos conceptos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que estas ayudas, por parte de los parados, están financiadas por los propios trabajadores. Es decir, los trabajadores cotizamos para el subsidio de paro, mientras que no sé yo que los bancos coticen para el subsidio de los subsidios que están recibiendo, ni que las grandes empresas coticen para las grandes empresas. Entonces, el subsidio de paro está costando dinero, no vamos a negar que está costando bastante dinero, pero es un dinero que está cotizado por los trabajadores, y eso supone una diferencia importante respecto a las otras ayudas. Y las tres ayudas pues se tienen que financiar, de una manera o de otra se tienen que financiar. Y esto es una manera de cuánto se ha financiado. Bueno, esto es un principio de cómo se ha financiado, por ejemplo, a las entidades financieras. Inmediatamente se les financiaron con 50.000 millones, avales de 100.000 millones, se creó el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que puede llegar a endeudarse hasta 99.000 millones, aunque no ha llegado, y todavía están, bueno, aquí no están las cifras de la crisis de las cajas de ahorros y de la última reforma financiera que comentaremos después. Pero esta imagen la pongo porque, a mi modo de ver, con sus formas físicas, personales, no sé muy bien cómo se le llaman a esto, con su expresión corporal, sí, la expresión corporal, se ve bastante bien, me parece a mí, quién manda. Vean ustedes, el señor Zapatero, pues es un chico bien educado, ¿no? De colegio de pago, supongo, o colegio público, es igual, pero está bien vestido, bien plantado, bien sentado. Y el señor Botín está despatarrado. Es el que manda. Es el que manda juntamente con los otros, y a mí me parece que esta foto refleja un poco, ¿no?, esto que les estaba diciendo antes. Realmente la articulación entre el poder del capital, el poder económico y el poder del Estado, y el poder del Estado está subordinado. Esto fue una reunión que hicieron antes de la primera reunión del G20 en Washington, cuando la crisis, en octubre del 2008, ¿no? Y bueno, parece que es una foto pues como bastante elocuente. Tenemos también la ayuda que se hizo a las industrias. Se acuerdan ustedes del Plan E, que se hizo a los ayuntamientos, que por lo menos llenó toda España y todos los ayuntamientos de letreros. Digo yo que sirvió seguramente a la empresa de letreros para revitalizarse, pero poco más, porque fueron ayudas muy pequeñas. Pero bueno, de todas formas hubo algunas, se hizo este famoso Plan E, se dieron ayudas al automóvil, se dieron ayudas a un plan de estrategia de infraestructuras y transportes, es decir, refleja en cierta manera, muy limitadamente, pero como el Estado, por una parte, paga la ayuda financiera y paga también la ayuda a las industrias en la situación de crisis. Y, finalmente, cómo tiene que pagar el subsidio de paro con la matización que he señalado. Pero todo esto se tiene que financiar. ¿Y de dónde saca el dinero el Estado? El Estado tiene únicamente una fuente, que son los impuestos, porque incluso las pocas empresas públicas que había en el pasado se han privatizado, con lo cual el Estado solamente percibe el 99% de sus entradas, o quizá incluso más, es de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que con la crisis aumenta el gasto en todos estos elementos que acabo de reflejar. Y, por otra parte, sin embargo, vamos a ver en un segundo que no aumentan los ingresos. Entonces, si resulta que aumenta el gasto mucho y disminuyen los ingresos,
porque el año 2009 disminuyeron casi el 20% los ingresos por impuestos y desde entonces cada año están disminuyendo los impuestos, excepto el año pasado porque han aumentado los impuestos porque no les quedaba otro remedio. Entonces, lo que nos cuentan otra vez es decir, bueno, es que la crisis ha hecho que haya menos impuestos. Esto es una verdad a medias. Ayer el ponente de la sesión de la noche dijo muchas cosas muy interesantes, pero entre ellas había una que decía, bueno, realmente no siempre nos dicen la verdad. Yo les llamo mentiras compactas, porque son media verdad y 3/4 partes de mentira. Y esto de que los ingresos disminuyen por la crisis, pues es un trocito de verdad y otro mucho de mentira, por una razón. Es verdad que han disminuido porque los impuestos dependen de lo que ganemos y como estamos ganando menos, pagamos menos impuestos, dependen de los beneficios de las empresas también ganan menos y también pagan menos impuestos y también compramos menos cosas y pagamos menos IVA a pesar de que ha subido el importe del IVA. Pero además de eso hay algo que no nos quieren contar y es que desde el año 82, desde la entrada de los socialistas en el poder, realmente el sistema impositivo español está favoreciendo que los ricos no paguen impuestos. Es decir, hay unas figuras impositivas que están favoreciendo que no paguen impuestos, entre ellos la SICAP, por ejemplo, o la benevolencia con la que se ve el fraude fiscal, etcétera, etcétera. No puedo entrar ahora por ahí. Pero me parece importante que veamos que el déficit que ahora tenemos tan fuerte no es solamente debido a que se cobran menos impuestos por la crisis, sino que ya todo el sistema financiero fiscal está hecho para que los ricos pagasen cada vez menos. Y, por lo tanto, claro, las entradas son menores. De forma que, si tenemos más gastos sin ingresos, lo que tenemos es un déficit público. Entonces, el año 2007 en este país había superávit, que tampoco es demasiado bueno, pero bueno, dejemos lo que haya superávit, y el año 2010 eso se había convertido en un déficit del 11,4%. Del año 2011, primero dijeron que el déficit se había conseguido bajar hasta el 6%, al final resultó que era un 8,5%. Y ahora están peleándose si el déficit es el 6,76% o el 6,89% según Rajoy. Pero si contamos la demanda de rescate financiero que hicieron, el déficit de verdad es un 10,2%. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio que se está haciendo, el déficit no ha bajado. Está todavía en el 10% o, en el mejor de los casos, en un 7%. Tanto es así que, como resulta que la normativa de la Unión Europea, que hablaremos en un minuto, es que el déficit tenía que ser el 3% el año 2013, bueno, eso no se lo cree absolutamente nadie y la propia Unión Europea ha tenido que dar por lo menos un año más de plazo. Es decir, bueno, les vamos a dar a los españoles el dejarles que tarden un año más en llegar al 3%. Seguro, me atrevo a afirmar, que tendrán que alargar ese plazo porque tampoco vamos a llegar el año 2013. O sea que es evidente que esto son medidas verdaderamente disparatadas que comentaré en un minuto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos cada vez más déficit y todos sabemos que cuando hay déficit el Estado tiene que endeudarse. Alguien le tiene que pedir el dinero. Pide el dinero a la población en general, a los bancos del Estado en particular, y después, debido a una legislación disparatada que se ha ido montando en todo el mundo capitalista, desde los años 80, tiene que ir a endeudarse con los mercados, es decir, con los grandes prestatarios financieros, con esos grupos que han visto ustedes del Goldman Sachs, del Citibank y de todos estos de Estados Unidos. Y entonces lo que nos está pasando es que, por una parte, los ingresos han ido bajando, como ven por la línea verde, y los gastos, sin embargo, han ido subiendo. Y entonces, claro, el déficit ha aumentado cada vez más. Al aumentar el déficit, sin ninguna duda, aumenta también la deuda. Y entonces nos encontramos con lo que se llama la crisis de la deuda, que creo que merece la pena dedicarle unos pocos minutos, porque no toda la deuda es igual, como vamos a ver en un minuto, y vemos aquí las dos fuentes de la deuda, ¿no? Por una parte, tenemos el coste fiscal de la crisis, es decir, el coste de las tres ayudas que hemos señalado,
junto a la degradación impositiva, es decir, con la disminución de los impuestos que han pagado los ricos. Esto ha dado lugar a un déficit fiscal y ese déficit fiscal da lugar a una deuda pública. Es decir, tenemos aquí todo un proceso por el cual llegamos a una deuda pública importante. Comentaremos en un segundo la cantidad. Pero no nos podemos olvidar que tenemos toda una deuda privada más importante, en el sentido de que hay unos desequilibrios de la balanza de pagos anteriores a la crisis, porque el estar nosotros, me van a perdonar, es que estoy aquí hablando, no sé, si quizá poniéndome de pie, les doy menos la espalda, porque no es muy correcto, ¿verdad? Lo que vemos es que tenemos aquí, antes de la crisis, ya teníamos un déficit de la balanza de pagos en los que éramos los segundos en el mundo. Esto casi estamos como en el fútbol, en deuda estamos como en el fútbol, somos los segundos. Y entonces, después de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estábamos comprando mucho al exterior y vendiendo poco. Y esto nos lo permitía el euro. No puedo entrar en esto, pero muchos de ustedes saben el proceso. Y entonces lo que teníamos era ya esta deuda antes de la crisis. Esta deuda que luego se añade a la deuda de las empresas por el tema de endeudamiento, de los entes financieros. Van a perdonar que hay alguna coladura. Miren, ¿puedo utilizar un micrófono? Para que... Ah, bueno, me oyen mejor así, claro. Perdón. Bueno, es que ahora con las... Bueno, y esto de la tecnología moderna es muy complicado, ¿eh? Bueno, después tenemos la deuda de las familias y entonces tenemos una deuda privada interna, que puede ser que esta deuda se cubra con préstamos del exterior o con préstamos internos. Es decir, que cuando se habla de la deuda, tendríamos que tener bastante cuidado para saber realmente a qué deuda nos estamos refiriendo. Porque, claro, es muy fácil hablar de estamos endeudados. Bueno, yo no sé cuánto de endeudados están ustedes, pero supongo que no mucho, que no estamos creando nosotros los problemas son otros, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esta deuda es muy distinto, debería ser distinto, si es pública o es privada. En este cuadro son datos del año 2010, lo único que ha pasado es que todo ha subido un poco, ¿eh? Pero bueno, realmente lo que nos encontramos es con una deuda pública. ¿Otra vez funciona esto? Sí. Sí, es que viene de muy lejos. Bueno, nos encontramos con una deuda pública que es el 66% del PIB, es decir, el 66% de lo que se produce en el país en un año. Esto ha subido desde el año 2010, ahora estamos por el 75%, y se prevé que vamos a llegar al 90 y tantos después de los programas de ajuste. Pero tenemos una deuda pública del 66%, pero lo importante es la otra línea, que es que la deuda privada es el 330%. De forma que tenemos una deuda de 4 veces el PIB, 4 veces lo que se produce en un año, pero de esas 4 veces, 3 veces y media, 3 veces y un tercio es deuda privada. Además, hay que tener en cuenta que de esa deuda, tanto la externa no es el total. Lo que debemos a los bancos externos es el 33% de la pública, el 151% de la privada. Esto sí que ha cambiado mucho porque los bancos del exterior han conseguido ir vendiendo nuestra deuda a precios bastante baratos y ahora la parte financiada por lo privado externo, o sea, este 151% es bastante menor. Pero eso no quita para que sea la deuda privada realmente la que está generando los problemas. Es decir, que todo el planteamiento de los modelos de los programas de ajuste a los que estamos siendo sometidos es debido a la deuda, fundamentalmente a la deuda privada. La deuda pública es básicamente una deuda muy modesta y que se podría manejar con relativa facilidad. De todas formas, ya ven que el año 2007 era el 36%, el año 2012 ha pasado al 77%. Es decir, todos los programas de ajuste lo único que han conseguido es que dupliquemos la deuda. Es la única salida. Y aquí se ve también lo mismo que hemos visto en el cuadro, pero un poco más gráficamente. Ahora ya no sé a cuál tengo que contestar. Sí, este. Vale. Ahora me vale este. Sí, pero... Vale, tengo que dar. Bueno, eso ya lo puedo dar. Ya. Gracias. Bueno, lo que vemos entonces con bastante
con bastante claridad es que la que está creando verdaderamente los problemas es la deuda privada. Es la deuda privada la que está en verde, que son las grandes empresas financieras, y la que está en rojo, que son las grandes empresas industriales y comerciales. Y realmente la deuda de las familias es lo azul, que es relativamente pequeña, y la deuda pública, de la que todos somos responsables, incluso aceptando que toda ella fuera legítima, pues es una deuda muy manejable. Y esto yo creo que debemos de tener en cuenta bastante claro. La deuda pública española, como ven en este gráfico, es una de las más bajas de la zona del euro y de algunos otros países como Japón, por ejemplo. Miren ustedes Japón, ¿eh? Lo que pasa es que en España tenemos un problema añadido muy importante. Por eso al principio hablaba yo de la crisis financiera y también de la crisis real. Y es que somos un país con poca capacidad productiva. Somos pobres. Somos un país con baja capacidad productiva y que además está bajando, en cierto sentido. Y esto está pasando desde la entrada en la Comunidad Europea y sobre todo desde la entrada en el euro. Si no, la deuda no es problema. Lo que pasa es que, claro, los grandes mercados financieros que nos tienen que prestar dicen, pero ¿cómo les vamos a prestar si son pobres y no tienen de dónde sacar? Porque ¿qué producimos en este país? En este país se producen automóviles, en este país se producen turistas y en este país se producía ladrillo, pero poco más. Las industrias navales se han cerrado, las industrias pesqueras van cada vez peor, bueno, se están cerrando las industrias medianas. El problema de este país sí que es de deuda, pero mucho más estructural, mucho más profundo, es un problema que tiene muy baja capacidad productiva. Y entonces, mire, al Japón le prestan dinero y tiene mucha más deuda que nosotros. Incluso al Reino Unido le prestan dinero, que tiene mucha más deuda que nosotros. Pero a nosotros nos prestan, pero claro, nos prestan a unos tipos de interés que ya saben ustedes que ahora es ya la segunda partida, después de los de salarios, la segunda partida del presupuesto público, porque estamos pagando los intereses de toda esa deuda. Y es interesante también saber a quién debemos ese dinero. Ya ven ustedes que nuestro principal acreedor es Alemania y también Francia, casi tanto como Alemania, Estados Unidos en un 17% y los otros países de la Unión Europea, el Reino Unido también el 14%. Es decir, que verdaderamente tenemos muy claramente a quién le debemos y estos son los que están presionando para que nosotros tengamos que pagar la deuda. No la deuda pública, porque si fuera solo la deuda pública eso sería fácil, sino toda la deuda, que ese es el problema importante. La deuda grave es la privada, pero en el capitalismo hay mecanismos establecidos de toda la vida y cada vez con más intensidad, que se convierte al Estado, al Gobierno, en responsable de esa deuda privada, a través de avales, a través de operaciones financieras, de forma que no tendríamos que molestarnos por ese 70% de deuda pública que tenemos, sino que nos cargan el 400%, porque el 330% de deuda privada nos la cargan también a la ciudadanía. Es decir, nos hacen responsables a los ciudadanos de toda la deuda. Entonces, bueno, hay algunas preguntas que uno se puede plantear y decir, bueno, ¿y por qué tenemos que cargar nosotros con la deuda de los bancos, de las instituciones financieras? ¿O por qué no se pueden dejar hundir los bancos en quiebra? En Estados Unidos se ha hundido el Lehman Brothers y en la historia se han hundido muchísimos bancos muchas veces. Pero en este momento en que el poder financiero es tan grande, pues no se puede hundir ningún banco. Sobre todo no se puede perjudicar a los accionistas de los bancos. Se pueden perjudicar a los preferentes, se pueden perjudicar a los depositantes, pero no se puede perjudicar a los accionistas. Bueno, esto es absolutamente una opción política. No hay ninguna razón para que un banco no pueda hacer quiebra. Si usted monta una tienda y le sale mal, pues la tienda se hunde. ¿Que los depositantes, hay que tener cuidado con los depositantes? Efectivamente, pero hay una cosa que se llama Fondo de Garantía de Depósitos que tendría que tener, no tiene, pero tendría que tener dinero suficiente para responder a los depositantes modestos. Fíjense una anécdota que a mí me parece muy significativa. Ese Fondo de Garantía de Depósitos ha existido siempre. Bueno, siempre no sé, pero desde hace muchos años. Y entonces, en España, concretamente, respondía por los depósitos que hubiera en los bancos hasta los 20.000 euros. O sea, cualquier persona que tenía por debajo de 20.000 euros en el banco sabía que el Estado iba a responder.
Una de las primeras medidas que se tomaron en la crisis es que la Unión Europea dijo que los depósitos que se tenían que garantizar eran de 100.000 euros. E inmediatamente el Gobierno español pasó la medida de las primeras de que los depósitos garantizados en el Estado español eran hasta 100.000 euros. Yo no sé sus situaciones financieras, pero ¿creen ustedes que en España hay mucha gente que tiene 100.000 euros en depósitos en los bancos? Esto era claramente un mensaje a los ricos. Es decir, no os preocupéis porque eran 100.000 euros por persona y banco. O sea que si tenías cuentas en 5 bancos, te respondían de 500.000 euros. Eso es así ahora también, ¿no? Entonces, claro, realmente la situación es una de decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser esto así? Pero por lo menos a los depositantes de debajo de 20.000 euros se les podía responder y dejar que se hundieran los bancos. Ah, no, tenemos que hundir el país, que es lo que están haciendo, para poder hacer que los bancos no se hundan. Y además, en medio sí que han hecho hundir las cajas de ahorros. Es verdad que las cajas de ahorros tenían bastantes problemas, pero la forma en que se han privatizado, y ayer otra vez el señor Regueiro habló de la desamortización, de la tercera desamortización, me parece. Bueno, yo creo que en este país no nos hemos dado cuenta del expolio enorme que ha sido la privatización de las cajas de ahorros. ¿Por qué es lo que han hecho privatizarlas? Las que estaban mal hicieron la locura de juntarlas, porque yo no sé ustedes, pero a mí nunca se me había ocurrido que 7 pobres hacían un rico. Y entonces juntaron 7 pobres y hicieron Bankia. Hicieron Bankia, que es algo, no sé, como absolutamente exótico, ¿no? Bueno, y lo mismo han hecho con otras cajas de ahorros, en Cataluña, por ejemplo, con distintas cajas de ahorros. Bueno, todo esto nos lo venden como si fuera inevitable. Bueno, pues no es. No es inevitable, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y entonces, uno lo que se puede plantear es decir, bueno, ¿por qué no puede hundirse un banco? Y fíjense que hasta ellos mismos a veces lo dicen, pero no nos enteramos, porque viene en la letra pequeña de los periódicos. El señor Linde, que es ahora el gobernador del Banco de España, lo dijo al principio de entrar en su puesto. Bueno, ¿y por qué no puede hundirse algún banco? El señor, no sé cómo es el nombre de Francisco, el director del BBVA, lo dijo también, algún banco se tendrá que hundir. Claro, seguro que pensaba que el suyo no, pero en Chipre han liquidado un gran banco. ¿Por qué no? Ah, no, nosotros no podemos tocar nada de eso, tenemos que vivir absolutamente agobiados para salvar el sistema financiero. Que es verdad que hace falta un sistema financiero, pero salvar el sistema financiero no quiere decir que hay que salvar a los propietarios del sistema financiero. Se podría generar un sistema financiero público, por ejemplo. Y se hubieran podido salvar muchas cajas. Supongo que la de Galicia también, si se hubieran planteado las cosas de una manera diferente. Y entonces lo que uno se tiene que plantear es decir, bueno, pues si no vamos a poder pagar la deuda, España no puede pagar la deuda que tiene. Estamos pagando ya 40.000 millones de euros al año de intereses, que es un lastre enorme en nuestro presupuesto. Bueno, pues con esos 40.000 millones de euros de intereses, ¿por qué no vamos a repudiar la deuda? No es fácil, no tendría consecuencias, no quiero ser frívola, pero son planteamientos que uno se puede hacer y no decir esto no hay alternativa, como nos decían también ayer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? España ahogada, España en deuda, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, todos los países periféricos, ¿no? Y entonces, el año 2010, la Unión Europea se empieza a alarmar. Se empieza a alarmar por la deuda que tienen fundamentalmente estos 5 países, que, como todos ustedes saben, nos han unificado con el acrónimo de PIGS, ¿no? Que en inglés quiere decir cerdos, una forma cariñosa de denominarnos. Bueno, y entonces, a partir de este momento, como parece que la deuda de estos 5 países podía afectar al euro, es por lo que se va a mover la Unión Europea, no porque le preocupe la suerte de estos países o de la ciudadanía de estos países, entonces lo que va a hacer es tomar cartas en el asunto. Tanto en la crisis de los 70 como en la crisis del 2008, la de Unión Europea al principio dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, cada país que se arregle. Las crisis son asuntos nacionales. Pero cuando llega la crisis de la deuda de la periferia sur y también de la periferia este, la Unión Europea empieza a alarmarse. Y muchos de ustedes se acordarán que el señor Zapatero hizo un viaje a Bruselas y, como si fuera un viaje a Damasco, volvió convertido,
volvió convertido fuertemente al neoliberalismo, que ya tenía, no nos hagamos ilusiones, pero bueno, mucho más todavía. Porque experimentó desde entonces la economía, el gobierno español, antes de un color y ahora de otro, grandes presiones externas. Primero los mercados, que son los que nos prestaban dinero, y dicen, bueno, ustedes tienen que resolver el problema de la deuda, no pueden seguir endeudándose, estos mercados financieros del que estamos hablando. Pero lo que me parece a mí más significativo es que son las grandes instituciones públicas internacionales las que van a apoyar las exigencias del capital financiero. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE y particularmente la Unión Europea. Lo cual nos trae al punto que he querido hacer antes de la paradoja de lo público. Lo público es público, tendría que ser para el bien común, pero en definitiva en este momento está intentando responder a los intereses del capital financiero global. Y para eso no tiene ningún escrúpulo en enfrentarse a los países y hacer que estos países tengamos que pasar por el tubo que estamos pasando. Y son instituciones internacionales públicas, y la Unión Europea va a ser la punta de lanza de todo este planteamiento. En medio, con el apoyo de las denominadas agencias de evaluación, que como voy muy tarde y me estoy entreteniendo mucho, no lo comentaré, pero si hace falta volvemos en el coloquio. ¿Qué pasa entonces? Que la Troika, lo que hoy llamamos la Troika, que es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, además de los mercados, que es la parte privada, todos ellos van a ejercer una enorme presión en los gobiernos de los países endeudados y les van a exigir que se tomen una serie de medidas enormemente impopulares y enormemente dañinas para la ciudadanía, ¿no? Y a partir de aquel momento se olvida absolutamente todo intento de enfrentar la crisis resolviendo el problema del paro y resolviendo el problema del estado del bienestar, y solo se habla del déficit y de la deuda, como todos ustedes han comprobado. Y los estados endeudados son rehenes de los mercados globales y de las instituciones internacionales. De forma que, al final, bueno, hay una mano de estas misteriosas, ya la ven ustedes, porque esto no funcionará otra vez, pero nos encontramos que hay una mano, esa mano que son los capitales globales, a través de unas instituciones públicas internacionales y unas instituciones públicas nacionales que van a conseguir no solamente una serie de medidas, que incluso hasta nos peleemos los unos con los otros, ¿no? Es decir, que realmente desaparece totalmente no, pero desaparece grandemente la autonomía de los Estados para poder hacer lo que tendrían que hacer. Pero quiero señalar una cosa, desaparece la autonomía de los Estados, pero sin ninguna resistencia por parte de los gobiernos de los Estados, en el sentido de que los programas, tanto del PSOE como del PP, van en la misma línea que los programas de los países, de las instituciones internacionales. No hay divergencia. Es decir, son mandados, pero son mandados gozosos, diría yo. Ya están de acuerdo en hacer ese tipo de medidas, en tomar el tipo de medidas que les exigen. Y, por lo tanto, no podemos tampoco exonerarles de responsabilidad, ni mucho menos. Muy brevemente y muy rápidamente, comentar un poco las ayudas que nos ha dado la Unión Europea para el tema de la deuda. Lo que está en azul son las ayudas de la Unión Europea. Bueno, las cantidades en el fondo han podido cambiar, pero no han cambiado mucho. Son fondos financieros que ha montado la Unión Europea, no para España, sino para Europa en general, que en un caso empezaron por 750.000 millones, pasan a los 1.000 millones de millones, es decir, al billón. El Banco Central Europeo. Quizá habría que hablar más del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una construcción política de la moneda única que tiene un estatuto absolutamente surrealista. Porque, por estatuto, porque no se fiaban de los gobiernos, que es una cosa que no se puede casi creer, el Banco Central Europeo, que está hecho a medida del Banco Central Alemán, tiene prohibido apoyar a ninguna institución pública, ni Estado ni internacional. No le puede ayudar al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí puede ayudar a los entes financieros privados. Bueno, entonces, la crisis de la deuda era tan fuerte que, saltándose su estatuto,
el señor anterior, no Draghi, sino el señor que estaba antes, lo que hizo fue dar créditos a los bancos privados para que los bancos privados pudieran dar créditos al gobierno de turno, comprar la deuda pública. Con lo cual, a la vez, les proporciona un fantástico negocio a los bancos privados, porque les dio toda la liquidez que quisieron al 1% y la deuda pública estaba al 4 y 5% de interés. Con lo cual, con una transferencia simplemente monetaria, ya tenían un 3% o un 4% de rentabilidad los bancos, con lo cual no iban a dar créditos a nadie más, porque con eso ya bastaba. Y esto durante toda una etapa de la crisis, España hizo gran uso, los bancos españoles hicieron gran uso de esta medida. Es decir, en vez de darle directamente el Banco Central Europeo la ayuda al gobierno español si le hacía falta comprarle bonos, no, les daba a los bancos para que los bancos le prestaran. O sea, esto si no es surrealismo, pues a ver qué es, con perdón para el surrealismo. Bueno, y lo mismo la compra de bonos, compraba deuda pública española, también contra el estatuto, pero compraba en el mercado secundario, es decir, no directamente cuando se emiten, sino cuando ya han sido comprados por los bancos y los bancos vuelven a venderlos. Otra vez, una cosa incomprensible para cualquier persona que no tenga en cuenta aquello que hemos empezado, que es decir, el objetivo es el beneficio, ¿no? Bueno, entonces, todo esto se detuvo el año 2011 porque se veía que no resolvía los problemas y el señor Draghi, que es ahora el presidente del Banco Central Europeo, ha dicho que pueden volver a hacer lo mismo cuando ya hayan pedido el rescate oficialmente. Como nosotros estamos en el proceso de si pedimos o no pedimos, pues no nos van a dar esos créditos, porque el señor Draghi ha dicho que mientras tanto no. El Fondo Monetario Internacional dijo que daría la suma de 200.000 millones, pero que no tenía dinero. Y entonces, imagínense, es que esto del surrealismo, los Estados miembros, por ejemplo España, entre ellos, tuvo que darle un crédito al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional les dé ayuda a los Estados que a él le parezcan. Bueno, pero si se fijan en todo lo que he dicho, solo es cuestión de dinero. No hay absolutamente ninguna ayuda compensatoria de tipo de ayuda a la industria, de tipo de ayuda a la ciudadanía, de tipo de ayuda a los parados, de tipo de ayuda a la situación social. Toda la ayuda es financiera. No hay absolutamente nada más. Y venga cumbres por un lado y por otro, cumbres históricas cada 15 días. Bueno, no me puedo detener porque ya he gastado demasiado tiempo hasta ahora, pero verdaderamente darnos cuenta de que lo más que puede dar, que nos está dando la Unión Europea, es la promesa, porque todavía son siempre promesas, de una cierta ayuda. Y lo más que nos ha dado hasta ahora es el dinero que le pidió el gobierno español para rescatar a la banca, que le dijo que podía llegar hasta el límite de 100.000 millones de euros y solamente el Estado español pidió 40.000 millones. Y yo creo que hay que denunciar al señor Guindos, que tuvo el cinismo escandaloso de decir en la televisión que eso no sería deuda pública. Mientras en la Unión Europea, y todo el mundo sabe que eso es deuda pública. Cuando les he dicho que el presupuesto del año 2012 es o el 7 o el 10, la diferencia es el interés de ese dinero que pedimos para recapitalizar los bancos. Yo creo que en cualquier país un poco democrático el señor Guindos hubiera tenido que dimitir inmediatamente por semejante mentira, pero en este país tragamos lo que nos echen. Y como tragamos lo que nos echen, pues bueno. En definitiva, lo que quiero decir es, la Unión Europea es verdad que ha facilitado una serie de créditos a través del sistema bancario que cuando vienen en carro, vienen en diligencia. No han debido de inventar el AVE todavía desde Bruselas, porque cada vez que hay que conseguir un dinero de estos son meses y meses de negociaciones, y entre ellas lo que llaman la condicionalidad, es decir, la Troika, las tres instituciones que les he dicho antes, ponen sus condiciones y vienen a ver si las cumplimos. Y de hecho ustedes saben que ahora ya, a través de otras medidas que no tenemos tiempo para entrar, tenemos supervisores de Bruselas para el presupuesto del Estado español antes de presentarlo en el Parlamento. Lo cual quiere decir que la autonomía que este país pueda tener para hacer política económica pues queda limitada a nada. Pero por otra parte, lo que está en rojo, fíjense que son la contrapartida, las condiciones que pone la Troika a los posibles préstamos que nos darán si somos buenos. Y esas contrapartidas son todas del mundo de lo real.
absolutamente afectan al mundo de lo real. En primer lugar, los recortes del presupuesto. Es decir, se recorta salarios, se recorta sanidad, se recorta educación, se recorta todo. La reforma laboral. Ustedes saben perfectamente que la reforma laboral está siendo una licencia para despedir y que ha sido facilitando. Y es una de las condiciones en las que más hincapié hace, por ejemplo, el gobierno alemán. Sobre todo la reforma laboral, porque siempre estamos en una situación de clases. O sea, lo que hay que hacer es dominar a la clase dominada, dominarle todavía más, y entonces hay que hacer la reforma laboral. La reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones, en las que no vamos a entrar tampoco, pero que solo quiero decirles que es mucho anterior a la crisis y ahora nos la venden como si fuera a causa de la crisis de la deuda. El año 1988 empezaron a reformarse las pensiones en este país y el año 88, que yo sepa, no había este tipo de crisis. Disminuyen las ayudas a los parados, se han reformado los convenios, el pacto por el euro, que son las medidas que exige la Unión Europea como condición, que tienen preciosas palabras. Yo creo que tienen expertos en lenguaje en la Unión Europea porque hacen un paquete, han hecho un paquete de 6 y otro paquete de 2 y hablan de impulsar la competitividad. Nadie puede estar en contra de impulsar la competitividad, pero lo hacen a través de que los salarios suban solo en función de la productividad y no en función del IPC, no en función de la subida de precios. Con lo cual, como la productividad siempre sube menos que los precios, pues automáticamente se devalúan los salarios. Impulsar el empleo lo hacen a través de la reforma laboral. Todo lo estoy diciendo es letra pequeña, pero es exactamente, está disponible, quiero decir que no es ningún secreto. Reforzar la estabilidad financiera, que también queda muy bien, pero también dicen hay que reforzarla sobre todo en sanidad, en educación, en pensiones y en servicios sociales. Lo cual, bueno, está muy bien en el sentido para ellos, en el sentido de que por un lado van a ahorrar, porque va a haber menos gasto en esa línea, y por otro lado impulsan los negocios de la iniciativa privada en esas líneas. Ellos creían que iban a impulsar mucho, por ejemplo, la sanidad privada, la educación privada y sobre todo las pensiones privadas, que desde el año 88, como les digo, están intentando impulsar. Y por otra parte, también sabemos todos que forzaron y exigieron que hubiera un cambio en la Constitución, que se hizo en una semana, para poner que no habrá más déficit del 0,25%. Es semejante disparate que luego han tenido que decir, bueno, un déficit estructural y además no saben desde qué año y no saben, pero está la norma ahí. Ponen la norma ahí, que luego pueden apretarla perfectamente, pero supone que si el déficit no puede ser más de 0,25%, toda la política fiscal distributiva del Estado desaparece. Y está desaparecida, está ya en la Constitución. Porque además aprovecharon para decir al mismo tiempo que el primer gasto del presupuesto tenía que ser pagar los intereses de la deuda pública, ¿no? Entonces, a esto le añadieron las privatizaciones. Privatizaciones de todo lo privatizable. Ya no nos queda nada más que unos trozos de Renfe y la lotería. Y han querido comprarnos la lotería a precios tan baratos que la señora Salgado tuvo que decir no podemos vender la lotería a ese precio porque es un buen negocio. O sea que realmente todo lo que está haciendo la Unión Europea, o la Troika mejor, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, es introducir todos los países de la periferia, estamos hablando del Estado español, pero es Portugal, es Grecia, es Italia y es Irlanda, por la senda de un neoliberalismo mucho más exacerbado que hasta ahora, mucho más exacerbado, y intentar que el sistema vaya a mayor beneficio. Y esto, por ejemplo, la reforma laboral es el claro ejemplo. Ya les he dicho antes lo que pasa con la competitividad nuestra. Aumenta la competitividad, conseguimos mejorar la balanza por cuenta corriente en 10.000 millones, pero claro, por otro lado se va el dinero porque lo que interesa no es tanto resolver el problema, sino facilitar el beneficio del capital. Y los dos últimos comentarios en esta línea, no acabo tan rápido, pero no sé si puedo seguir, pero son el rescate financiero de esos 100.000 millones de los que he hablado antes y qué va a pasar ahora con el rescate total. Hubo un momento, el final del verano del año pasado, que parecía que el rescate total estaba encima y el rescate total es muy duro porque todavía nos pondrán condiciones peores, que son las que les están poniendo a Chipre y a otros sitios. Y parece que el señor Rajoy está intentando evitarlo
porque en todos los casos, después de un rescate, cuando ha habido elecciones, el partido que estaba en el poder las ha perdido. Ha pasado en Italia, por ejemplo, ¿no? Y podría pasar en España. Si hubiera elecciones ahora, no sé qué pasaría. Y entonces el señor Rajoy no quiere tener el rescate. Yo, como economista, no les puedo decir si creo que habrá rescate y no habrá rescate. No lo sé. Hay algunos indicadores que apuntan a que se puede evitar el rescate y hay otros indicadores que apuntan a que se puede deteriorar la situación. Por ejemplo, si Chipre ha sido un caso que, como esos mercados son tan asustadizos, resulta que la economía española no se altera para nada, pero si hay un terremoto en Chipre, pues sube la prima de riesgo en el Estado español. Si sigue subiendo la prima de riesgo, no se puede aguantar, entonces tendría que haber un rescate. Yo no me puedo pronunciar, no lo sé. Y por lo que voy leyendo, me parece que nadie lo sabe muy claro, ni el propio señor Rajoy. Pero bueno, como no tengo comunicación directa con el señor Rajoy, no les puedo afirmar tajantemente. Está la pelota en el tejado. Puede haber rescate, puede no haber rescate. ¿Sería bueno? Yo creo que no, porque un rescate nos atornillarán todavía más. Y mientras no nos atornillen, ya estamos bastante atornillados. O sea que mejor si no hubiera rescate, pero no sabemos lo que puede pasar. Y un comentario muy breve sobre Chipre. En Chipre ha habido rescate, ya saben ustedes cómo, y ha habido un escándalo mediático terrible, ¿no? Tocar los depósitos. Bueno, pues a mí, perdonen, en mi análisis, a mí me parece muy bien, porque han tocado los depósitos de más de 100.000 euros. Los de debajo no, pero yo diría, incluso los de encima de 20.000 euros. La mayoría de la población en el Estado español no tiene más de 20.000 euros en el banco. La inmensa mayoría no tenemos ese dinero en el banco. Y entonces yo creo que el hecho de que hayan tocado a la gente de más de 100.000 y después el hecho de que hayan hundido un banco, pues se tiene que hundir un banco que está en quiebra, se tiene que hundir. Nos hubiera ido mucho mejor si se hubiera hundido Bankia. Entonces esto ha sido muy mediático, ¿no? Decir, bueno, es que se ha perdido la confianza. Bueno, han perdido la confianza los que tienen confianza, pero los parados en el sistema no creo que les importe mucho si los de Chipre de más de 100.000 euros. Bueno, tendríamos que hablar más, pero como no tenemos tanto tiempo, solamente quería comentarlo así muy de motu pronto para comentar un poco lo de Chipre. En el fondo, lo que quiero decir es que todos los programas son competitividad y austeridad. O sea, todo a costa de la ciudadanía, en todas las líneas que les he señalado. Y, sobre todo, lo que a mí me preocupa mucho es que no hay ningún intento de compensación. Porque ayer comentábamos un poco, bueno, se pierde la soberanía europea, española. Bueno, ¿y qué? Si de verdad tuviéramos en contrapartida algunas ventajas, pues ya cuando entramos en la Unión Europea ya era eso, era pérdida de soberanía. Pero realmente el problema es que hemos perdido toda la soberanía y no nos dan nada a cambio más que esas posibilidades de ayuda financiera si cumplimos todas las condiciones. Pero ayuda financiera para el mundo de lo real, ayuda financiera para la ciudadanía, para el empleo, para algo, no hay absolutamente nada. Y entonces, realmente, la política económica de la Unión Europea es recesiva y represiva, básicamente. Mucha cumbre, eso sí. Venga cumbres, el señor Hollande diciendo que hay que hacer crecimiento y la señora Lagarde diciendo que hay que hacer crecimiento, pero fíjense que cuando dicen que hay que hacer crecimiento, la cantidad que apuntan para eso son 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros para el crecimiento en la Unión Europea es menos que el alpiste para el loro. Porque a España decían que le llegarían, sí le llegaban, 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros es menos que el presupuesto de cualquier ayuntamiento de una ciudad importante. O sea que realmente hay mucha algarabía, pero la política europea no tiene ninguna traza de que sea una ayuda real. Verdaderamente, la situación de la política europea, de lo que está suponiendo la política europea en el Estado español, no es nada más que una presión para los intereses del gran capital, no del pequeño y del mediano, sino los intereses del gran capital. Porque los gobiernos españoles aceptaron pues dócilmente todo, ya saben, los recortes, el presupuesto, los funcionarios, las pensiones, la quiebra de las cajas de ahorros, etcétera, etcétera. Con un gran impacto negativo en lo laboral, en lo social y en lo político.
y simplemente pasar así muy rápidamente unas diapositivas que reflejan un poco todo esto lo que está pasando, ¿no? Aquí sí que me voy a parar un segundo porque es un dato divertido. Bueno, estoy siendo frívola, pero deben de estar ustedes cansadísimos ya, así que mejor hacemos una parte pequeño que nos divierta. Si miran ustedes este cuadro, es la clasificación del Estado-providencia en Europa según 5 indicadores, ¿no? Pobreza, desigualdad, paro, larga duración, fracaso escolar y esperanza de vida. Y vean ustedes dónde está España, que es España, ¿no? Estamos aquí. O sea, en pobreza estamos el último de toda la lista de los 15 países más importantes de la Unión Europea. En desigualdad estamos los últimos. En paro estamos, sí, de larga duración. En paro de larga duración estamos los últimos. En fracaso escolar estamos los penúltimos. Pero fíjense si somos resistentes. Estamos los primeros en la esperanza de vida. Y es verdad. O sea, aguantamos mecha con bastante fuerza. Bueno, esto es lo que nos debe de permitir sobrevivir en estas condiciones. Creo que tendríamos que aprovechar esas energías para luchar contra ellas, ¿no? Pero el otro punto que querría detenerme es ver el deterioro que está suponiendo para la democracia y la política. Lo que está sucediendo últimamente, entre todas otras cosas, es que están intentando debilitar, por no decir hacer desaparecer enormemente la miserable democracia política que tenemos en este país. No nos engañemos, en este país no tenemos una democracia potente. Pues incluso esta está siendo desarmada por 2 facetas. O sea, por una parte, porque a las grandes fuerzas internacionales ya les estorba incluso esta. Es decir, la ciudadanía, como les decía antes, tenemos una cierta capacidad de mediación política. A través del sistema político, que no niego, insisto, es todavía un sistema de clase, pero sin embargo se puede hacer presión para en ciertas cosas lograr algunas ventajas. Bueno, pues esto ya les está molestando mucho. Y lo que quieren hacer es el tipo de política económica que a ellos les molesta, que a ellos les conviene sin ninguna traba. Y para eso lo que quieren poner es a su gente. Y como no pueden decir que hay que cargarse la democracia porque no queda bonito, pues lo que dicen es que hay que dar impulso a los técnicos porque la vida moderna es muy compleja. Y entonces en esta foto, en esta diapositiva, ven ustedes 8 señores que, bueno, el señor Draghi ya ha desaparecido de escena, pero en general eran señores, los amos de Europa, los grandes dirigentes de Europa, todos ellos nombrados a dedo, y además de ser nombrados a dedo, todos ellos ex altos funcionarios de Goldman Sachs, que es una de las compañías financieras más potentes del mundo. Es decir, que realmente lo que están poniendo es a su gente directamente. Se trata de eliminar la mediación de la política. Y entonces este punto es difícil de explicar porque, visto el escenario político de este país nuestro, esto de que los políticos son todos unos chorizos, pues tiene como mucha aceptación, ¿no? Y entonces tratar de defender, como yo defiendo, la mediación de lo político en un contexto como este es difícil, porque realmente es verdad que son impresentables. Y entonces nos encontramos que tenemos que defender la mediación de lo político y luchar por una regeneración de lo político y un cambio en lo político, no dejar que se pierda la mediación de lo político, aunque seamos todo lo críticos que hace falta con los políticos que tenemos. Espero que me entiendan, porque verdaderamente es una situación un poco ridícula. Pero fíjense que no solamente en la Unión Europea, en este gráfico que me temo que no distinguirán, pone Gobierno de España y están el señor Zapatero, el señor Rubalcaba y la señora Salgados, del gobierno anterior. Bueno, y un montón de señores. Señores hay pocas. Bueno, ¿esos señores quiénes son? Uno pone el Gobierno de España, uno se imagina que son los ministros. Son todos empresarios y técnicos de los empresarios. Y si ustedes siguen las noticias, irán viendo que gradualmente cada vez hay más institutos de investigación, de derechas principalmente, pero también
llamados progresistas, institutos de investigación, universidades, grupos de pensamiento que les llaman los think tanks, que están insistiendo permanentemente que esta sociedad es demasiado compleja y hay que dar paso a los técnicos. Bueno, primero, ¿a qué técnicos? ¿No? Porque no sabemos si son sus técnicos. Y segundo, ¿por qué los técnicos tienen capacidad de tomar mejores decisiones? Las decisiones las tenemos que tomar la ciudadanía. Y la ciudadanía, los técnicos tenemos que servir, si para algo servimos, para poner las opciones claras para que la ciudadanía se pueda decidir. Pero esto es una corriente importantísima. Hay un documento de hace 2 años que está en la web, que se llama Transforma España, que verdaderamente está intentando que la sociedad española actúe un poco como con la roja. Todos somos iguales, todos somos unos, tenemos que luchar contra la crisis, tenemos que sacrificarnos por la crisis y entonces son los grandes técnicos los que tienen que tomar estas decisiones. Y me he detenido un poco porque me parece que es una de las tendencias más peligrosas con las que nos estamos encontrando. Bueno, de todo esto los resultados pues, son fáciles de prever. El gráfico nos señala muy claramente que cada día hay más pobres, en el sentido de que la distribución de la renta, esta es la que era la distribución salarial y va bajando, y esta era la distribución de los beneficios y va subiendo. Es decir, en el Estado español los beneficios han ido subiendo desde los años 70 y cada vez los salarios van bajando. O sea, todo el diseño va en esta dirección. No es una casualidad de una cosa de la reforma laboral o de las pensiones, no es que no hay dinero, todo esto habría que tratarlo mucho más despacio, pero es evidente que todo esto conduce a que aumente la pobreza. La pobreza en España ha pasado. Estas estadísticas son las que uno recoge, pero yo creo que la pobreza en España está ahora bastante por encima del 18%, porque según todas las instituciones que tratan con la pobreza, particularmente Cáritas y otras parecidas, la pobreza está mucho más alto y además subiendo, y además va a seguir subiendo, por no hablar del paro, que todos sabemos la cifra. Es decir, que no se resuelven los problemas de los países en dificultades, ni los económicos, ni mucho menos los sociales, en el sentido de que no se ha resuelto el problema de la producción en este país, no se resuelve el problema de la productividad ha aumentado, pero no lo suficiente porque no es posible y porque las medidas que se están tomando de ajuste no sirven nada más que para destrozar la poca estructura industrial y comercial que ya existe. Y cada vez hay más y más dureza para las condiciones de trabajo. Bueno, me voy a saltar esto porque son las condiciones de la economía española el año 2013 y estas son las condiciones de la población y, desgraciadamente, todos sabemos que la economía española está in articulo mortis y que la población estamos sufriendo a todos los niveles. Aumenta la desigualdad, la marginación, la pobreza, todos los aspectos están negándose. Pero, a la vez, resulta que el capital se está yendo. Ya les he dicho las cifras antes, miren ustedes el último párrafo, las salidas crecientes de capital de España, 343.000 millones en los últimos 14 meses antes del final del 2012. Y si ustedes ven las cifras, es curioso que esta semana pasada la gran prensa, País y el periódico y estos números, empiezan a hablar de estas salidas de capital porque verdaderamente son salidas de un nivel que te impiden absolutamente pensar que ninguna de las medidas que se van a tomar van a resolver los problemas. Porque si por un lado consigues ahorrar 10.000 y se te van 343.000, pues es que es añadir insulto a la injuria, ¿no? Verdaderamente, en estas condiciones, ¿qué demonios nos están hablando de mejorar la competitividad? Entonces, si todo esto es así, ya voy a ir terminando, si todo esto es así, ¿por qué? ¿Son tontos? ¿Son malignos? ¿Qué son? No, hay razones muy coherentes para ellos, absolutamente coherentes. En primer lugar, la deuda es un negocio redondo. 40.000 millones de España, no quiero saber cuántos de Italia, cuántos de Portugal, solo en intereses. Bueno, pues no tiene ninguna prisa en que se pague la deuda. Lo importante es que sigamos pagando intereses, no sé ni si podremos, pero en primer lugar, eso es un negocio y además les permite la especulación. Por otro lado, están comprando a precio de saldo toda la riqueza real de los países endeudados. A Grecia la están dejando sin nada, están hasta comprando islas. O sea que verdaderamente, y en este país ya no nos queda nada público. Ya les he dicho antes, queda la lotería y un poquito de Renfe, los trozos que menos positivos son.
Bueno, se está privatizando todo en todas partes y, claro, están comprando a precio de saldo los grandes poderes. Están destruyendo el estado del bienestar, que ya les molestaba porque era dinero y porque la gente que tiene una cierta seguridad es más respondona. Si tú piensas que, bueno, que ya vas a tener un subsidio de paro o que vas a tener una pensión, pues a lo mejor te arriesgas un poco más protestando, ¿no? Entonces, por un lado, pues les sale más barato, nos dominan más y además potencian los negocios privados. Ustedes saben que, por ejemplo, no sé si saben, en Cataluña y en Madrid se están privatizando hospitales, pero no se están privatizando a empresas que son de sanidad, se están privatizando a empresas de capital riesgo. Y ayer nos comentaba alguien que el riesgo además lo están llevando en la parte pública que se queda con esa empresa. Es decir, que realmente es una pérdida de patrimonio reunido por los españoles a lo largo de muchos años que realmente está siendo muy grave. Las reformas laborales y la negociación colectiva les viene de maravilla, porque ahora ya eso de que te despidan ya es lo más normal, ¿no? Te pueden echar. El debilitamiento de la democracia, ya hemos hablado, pero querría hablar de otro aspecto, que es decir, en todas las crisis, como muchos de ustedes saben, hay pérdida de capital. El capital ha perdido mucho dinero, no vamos a decir que no. Pero esa pérdida de capital va aunada a una concentración del capital, como les he dicho al principio, y a una fusión de muchos capitales. De forma que se está produciendo en el ámbito europeo en este momento una enorme reestructuración de capitales y de los capitales más poderosos. Porque además a nivel mundial todos sabemos que hay una dinámica de cambio muy importante y esa dinámica de cambio tienen que enfrentar los capitales europeos también, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que la estructura industrial de Europa, que de alguna manera podríamos imaginar que tenía esta forma, es decir, una empresa grande, unas medianas, una serie de empresas pequeñas, otra grande, es decir, una estructura industrial, cuando digo industrial entra también el comercio, digamos diversificada, variada, pues lo que están haciendo es convertirla en una estructura industrial enormemente concentrada, geográficamente concentrada también. Está el tema, incluso anterior a la crisis, de la gran banana, es decir, hay una zona de Europa que es la que está absorbiendo todo el desarrollo industrial y toda la gran potenciación, y el resto es un desierto. O sea, lo que punto ahí de color amarillo pretende ser una imagen de un desierto. O sea, ellos tienen enormes empresas en las localizaciones que les interesa y no importa mucho lo que pase con el resto. Y los demás, pues mira, ya nos apañaremos. Volvamos a las zonas francas o volvamos a lo que eran los países más pobres de América Latina, que es hacia donde nos conducen, ¿no? Y creo que esto es muy importante de tener en cuenta porque esto es lo que va a determinar lo que puede pasar en nuestras economías, que simultáneamente suponen entonces este tipo de evolución del paro. Si cada vez hay menos empresas más grandes que contratan menos gente, pues la vía, estos 6 millones de parados, seguramente va a aumentar. Es decir, que cuando hablamos de recuperación, también tenemos que tener en cuenta que el día que empiece, que no va a ser mañana, el día que empiece la recuperación, vamos a empezar de muy abajo. Es decir, que nos están infligiendo un ataque y un golpe durísimo del que va a ser muy difícil recuperarnos. Es decir, si nosotros del año 45 al año 2007, con mucho trabajo y muchas luchas, habíamos conseguido ir mejorando un poco la suerte de los trabajadores y de las clases populares, ahora con la crisis lo que han hecho ha sido darnos este golpe. Y cuando empecemos, empezaremos de aquí abajo. Imagínense ustedes, ¿cuánto les va a costar a los funcionarios recuperar el salario que están perdiendo? ¿O cuánto le va a costar a la gente recuperar la sanidad que teníamos hace 3 años? Es decir, que cuando pensemos en la recuperación, cuando la gente dice, ¿pero esto cuándo se va a acabar? Bueno, no sé cuándo se acabará, pero cuando se acabará ahí abajo. Y desde ahí tendremos que empezar a luchar. Y por eso no nos queda más remedio que la resistencia, tenemos que reaccionar. Porque si no reaccionamos, además, cada vez será más duro. Es decir, que si la recuperación lleva a sociedades todavía más capitalistas, más explotadoras. Los jóvenes ahora dicen, si vas a buscar un trabajo no se te ocurra preguntar el horario, porque entonces ya no te lo dan, ni si hay vacaciones, ya vendrán.
El otro día leía unas notas que les daba una empresa de trabajo temporal a los que iban a pedir trabajo sobre lo que tenían que hacer. Y les explicaba que además de ir así vestidos y de la otra manera, tenían que llevar información sobre qué estaba haciendo la empresa, por dónde iba, mostrar interés, en absoluto petición de ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, cada vez será más represiva. Si no hacemos nada, lo que tenemos que convencernos también es que en la sociedad no hay nada inevitable, que se han revertido en muchas ocasiones situaciones enormemente duras, y que los seres humanos colectivamente organizados podemos cambiar las cosas. Y esta es nuestra tarea. Y sobre todo, todos nosotros tenemos que trabajar en esta dirección, pero sobre todo los jóvenes yo creo que tienen la necesidad de ser fieles a todo lo que generaciones y generaciones han trabajado para que ellos puedan llegar a donde están ahora. Porque muchos de nosotros no tuvimos la juventud que han tenido ellos. Y entonces tienen que trabajar y luchar a ser fieles, porque además es la única forma en la que podrán vivir dignamente. Y entonces, ¿cuáles son los valores actuales del capitalismo? Pues ya los ven: el beneficio como eje de la actividad, la inevitabilidad de la internacionalización, de la globalización, competitividad desmadrada a nivel individual y colectivo, consumismo, lo material como medida del éxito, el corto plazo, el presente como única referencia. Y, por lo tanto, la historia es irrelevante. La memoria no importa, la memoria no sirve para nada. En todo caso, es un lujo para minorías nostálgicas. Lo único importante es que tenemos que ganarnos la vida día a día, olvidando todo lo demás. Entonces, si eso es así, creo que es todavía un argumento más para luchar contra esta sociedad y tratar de crear una nueva. Muchas gracias. Bueno, agora facemos unha pausa ata 1:45, que volvemos para